Muy buenos días, Dios les bendiga. Les mandamos un fuerte, muy fuerte abrazo desde aquí, desde el hogar. Qué privilegio es tener este día que el Señor nos brinde nuevamente este momento de compartir su palabra. Y para mí es algo muy honroso de parte de Dios. Y creo que para cada uno de ustedes, cuando les toca el momento, se deben de sentir así, porque para eso hemos sido criados y sido transformados a la imagen del Señor, para no quedarnos ahí, sino para poder compartir su palabra y saber que la obra que el Señor está haciendo va de gloria en gloria. Pues este es un día, siéntanse privilegiados, amados. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Este tema por la sencilla razón de que los discípulos miran al Señor en la última parte ya del aposento alto, el orar. Pero no, ya no lo hacen de la manera como los discípulos lo hacían anteriormente, que el Señor se alejaba y ellos se quedaban aquí. No, ahora ellos están aquí y están viendo que el Señor está orando. Y eso es algo muy importante, porque ahí el Señor les está enseñando también. Y van a ver, vamos a ir viendo a través del punto del tema de que Jesús intercede por sus discípulos, es muy importante. Y si tú y yo estamos aquí, es porque Jesús oró. Y es porque el Padre respondió a la oración de Jesús. Y es por eso que tú y yo estamos aquí. Hoy hablaremos de la intercesión del Señor por sus discípulos. Y en esta oración vamos a observar algunos puntos muy importantes, como Jesús ora por sus discípulos para que los guarde, los cuide, los proteja. También vamos a ver otro punto muy especial sobre el por qué Jesús ora por la santificación. También hay un punto donde Él ora por la unidad y también ora para estar reunidos en su gloria. Que tú y yo estemos ahí, eso es magnífico, eso es glorioso, eso es maravilloso. Y pues también vamos a ver estos puntos y que Dios tome el control. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque es un tiempo muy especial. Señor, no se trata de nosotros, se trata de ti, de darte toda la gloria, la honra y el honor. Se trata, Señor, de que tú nos ilumines a través de tu palabra revelada, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Señor, que este tema despierte pasiones, despierte corazones por un amor genuino hacia ti, cada vez más y más referente a la oración. Señor, necesitamos que hagas tu obra, que avives la obra de nuestra voluntad. Enséñanos y muéstranos si has de exhortarnos, si has de enseñarnos, guiándonos en el Espíritu Santo. Señor, te damos toda la gloria, la honra y el honor por este día tan especial. Recíbela, Señor. Bueno, amén. Pues el Señor dio a conocer a Dios Padre, y Cristo llegó a describir a los discípulos como los hombres del mundo que el Padre les había dado. Y esto es algo muy tremendo, porque hay algo que en Juan 15, 19, el mundo habla del mundo, y el mundo es el sistema del maligno, el impío, el gobernador, satánicamente compuestos por todos, irritando y oponiéndose al reino de Dios. Efesios 6, 12. Los cristianos ya no son parte del mundo, los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado, como dice en Colosenses 1:13. Como ya no son parte de este hecho, están crucificados para el mundo, Gálatas 6:14. Y los creyentes no deben conformarse al mundo. Romanos 2:12.
Y pues vamos a ver algo muy especial. Primero, vamos a dar inicio lo que realmente Jesús empieza a hacer en la oración y dice: he manifestado a los hombres que del mundo me distes, tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me distes les he dado a ellos y las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por él, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo y lo mío y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Vamos a leer hasta ahí y vamos a ir viendo. Primeramente vemos cómo el Padre da algo que le pertenece. Y todas las personas que dan un regalo dan lo mejor. Si tú vas a un cumpleaños de uno de tus hijos, de uno de tus parientes, de un familiar, de un amigo, incluso a algunos de la iglesia, estoy casi seguro que vas a ir a comprar algo bueno, algo que le agrade, algo que le satisfaga. Entonces aquí vamos a ver que el Padre nos dio al Dios Hijo como regalo. ¿Qué regalo le tocó al Señor recibir de parte del Padre? Y vemos eso, algo raro de lo que el Padre le había dado. Y dice la palabra: tuyos eran y me los distes. En esa declaración, Cristo, donde se afirma con fuerza que desde antes de la conversión los discípulos le pertenecían a Dios. Antes, en el mismo Evangelio, el Señor había declarado en Juan 3:37 al 39, verás, vamos a leer la parte, esta porción, donde dice el Señor, dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero, que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Entonces estamos viendo que los discípulos eran del Padre, y antes de que se convirtieran eran de la creación de Dios, y eran de Él mismo. Entonces ahora nos trasladaría a darnos al Hijo, y aquí tenemos un gran beneficio nosotros, donde el Señor es glorificado. Y esto es muy importante porque vemos parte del propósito que tiene el Hijo, que consideró tan precioso el regalo del Padre, que estuvo dispuesto a morir por él. Además de reconocer que era un regalo de su Padre, el Señor también describe a los discípulos como quien han guardado la palabra del Padre. Tal declaración hace esencial el elemento de la obediencia en la salvación. Por supuesto, dicha obediencia no es una obra meritoria que contribuya en algo para la salvación. Gálatas 2:15, 16. Más bien es el resultado inevitable de la fe salvadora auténtica, como lo dice en Efesios 2:8 al 10. Así decir que los discípulos habían obedecido la palabra del Padre solo es otra forma de expresar que su fe era auténtica. También es una señal segura del amor de Jesucristo. Y eso lo podemos ver cuando el Señor
Lo declara en Juan 14, 15, 21 y 24. Y también en el siguiente capítulo, en el capítulo 15, 10 y 14, lo declara de ese auténtico amor del Señor hacia sus discípulos. Y es interesante que Jesús usó formas de esta misma palabra hebrea, guardar, que es tareo, en el versículo 11, 12 y 15, cuando pidió al Padre que guarde a sus discípulos. Así el Señor pidió guardar a quienes guardan su palabra. Aunque había con Jesús desde los 11, solo ahora empezaban a entender sus discípulos la misión que el Padre le había encomendado. Primero, los 11 habían conocido cómo oró Jesús, que todas las cosas que el Padre le ha dado proceden del Padre. Una declaración que una vez que más subraya su intimidad y dependencia del Padre. Los discípulos creían que Jesús obraba por el poder de Dios y hacía todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Por supuesto, los discípulos conocían la verdad, habían visto los milagros de Jesús, habían oído los sermones de Jesús que perforaban los corazones con autoridades divinas. Mateo 7:29. Ellos habían visto orar a Jesús, que pasaba largas horas en comunión con su Padre. Habían visto a Jesús ministrar a los pecadores. Sin embargo, Él nunca pecó. Qué interesante es poder ver lo que conlleva a este punto, porque Jesús se expresa delante de sus discípulos en la misma oración referente al Padre. Y hace mucho que sabían ellos, en algún tiempo de esos años, que compartían con Jesús, discipulándolos el Señor mismo, y es ahí donde ellos vieron y ellos estaban maravillados. Y yo quiero que te puedas abrir un poquito y te pongas a meditar cómo era ese momento. Unas horas antes de terminar la Santa Cena, un día antes, una noche antes de ser entregado, de ser crucificado, vendido, ellos tuvieron ese privilegio, ellos aprendieron, y es muy importante que las palabras que el Padre le dio a Jesús eran ciertas. Jesús les había dado esa palabra y ellos la recibieron, tanto afirmándolas como actuando en consecuencia con ellas. Ellos habían conocido verdaderamente el origen divino de Cristo, que salió del Padre. También habían creído en su misión divina, que el Padre lo había enviado al mundo. Se despojó de su gloria y encarnó. Y empieza la relación a enseñarnos. Y yo me sorprendo porque el Señor empieza en el versículo 9 donde dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús dejó claro que no rogaba por el mundo, más bien pedía por los suyos, quienes seguirían en el mundo después de su partida. Subraya su confianza en que los 11 pertenecían a Dios. Como los discípulos, todos los creyentes pertenecen al Padre, habiendo sido adoptados en su familia por medio del Hijo. Romanos 8:14 al 17. Y están sellados y limpios por el Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Efesios 1:13 al 14. ¿Qué quiso decir Jesús? Una pregunta: ¿qué quiso decir Jesús? He sido glorificado en ellos.
Como respuesta a esto, algo interesante es la gloria de Dios es la revelación de su carácter y su presencia. La vida de los discípulos de Jesús revelan su carácter y Él está presente en el mundo a través de ellos. Entonces, nos podemos hacer esa pregunta para nosotros hoy en día, si realmente nosotros como discípulos de Jesús estamos reflejando al mundo el carácter de Cristo, la presencia del Señor en nuestras vidas. Y necesitamos ser muy sinceros con Dios. Necesitamos que realmente Él revise y veamos nosotros nuestra condición a la luz de la palabra. R.C.H. Lenski hace este citado refiriéndose a esta parte, a esta porción. Dice: todos podemos decir que todo lo nuestro es de Dios, pero todo es mucho mayor. Él da la vuelta y dice: todo lo tuyo es mío. Esto no lo puede afirmar ante Dios ninguna otra criatura. La expresión todo lo tuyo es mío no excluye nada, sino todas las cosas son suyas. Entonces la deidad eterna también es suya. De otra forma, no podría ni atrevería a usar este tipo de expresión. Entonces, qué cosa tan más maravillosa, que los discípulos estaban viendo realmente la grandeza de Dios encarnado, pero cómo se relacionaba el Dios Hijo con el Padre en uno solo. Al principio ellos no lo entendían y fueron llevándose día con día, preparación tras preparación de parte del Maestro hacia sus discípulos. Y eso es lo que podemos reflejar hoy en día. Muchas veces nosotros hay cosas que no entendemos, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Y muchas veces nosotros estamos más interesados por entender que por conocer. Pero en esta ocasión, en esta oración, más que nada, Jesús está dando a conocer profundamente sobre sus vidas, sobre sus corazones, delante de ellos, la relación en que tiene Él con el Padre. Y eso lo hace maravilloso. Entonces, no sorprende que Jesús interceda por ellos. Y gran parte de su oración se encuentra en estos 11 hombres. La confianza de Jesús no está en resolver de ellos la confianza, pues Él sabía realmente lo que ellos son, de lo cual pues tenían muy pocas cosas, sino que el poder y el amor del Padre de Jesús sabía que el Padre oiría y respondería a esta oración. No porque los 11 fueran capaces inherentemente, sino porque era parte de quienes el Padre le había prometido antes de la fundación del mundo. Sino pedir el cumplimiento. Más aún, el Señor oró a propósito en voz alta, de modo que sus discípulos pudieran oírlo, recibir fortaleza y ser animados. Habiendo determinado que las razones por las cuales Jesús sabía que el Padre respondería su oración, podemos ver en lo que es el versículo, cómo empieza del 6 al 10, Jesús hizo 2 peticiones por sus discípulos: protección espiritual, que está en el versículo del 11 al 16, y la pureza de la santificación del 17 al 19 del Padre. Cómo Jesús pide por su santificación, pero lo de la santificación, eso lo vamos a ver más adelante. Durante el ministerio terrenal de Jesús, los guardaba en el nombre del Padre. De hecho, guardó también a los discípulos
que ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. A diferencia de los 11, Judas Iscariote nunca se convirtió. Y vamos a hacernos esta pregunta: ¿qué pasó? En el Salmos 41, 9, vemos una escritura de David, pero que tenía que ver mucho con esta, que es una profecía. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo único que podemos ver con Judas a través del seguimiento, creo que lo podemos ver y la Escritura nos los puede explicar cuando Juan 14, 13 del 16 al 30, pero nos vamos a ir un poquito más antes, donde está en Juan capítulo 12 del 3 al 8, y quiero que me acompañes para que veas cómo se pudo y puedas imaginarte y darte una cosa: ¿por qué se apagó Judas? O sea, ¿qué pasó? Muchos dicen que era el propósito, que Jesús ya sabía, pero no tiene nada que ver. Yo creo que ni el mismo Judas en el momento sabía lo que iba a pasar después, sino por qué se fue apagando su corazón. Y esto es muy importante porque queremos que quede un poco claro para poder entenderlo y poder analizarlos a nuestras vidas. Es muy importante saber por qué Judas, o por qué muchos de nosotros decaemos, o qué es lo que estamos pensando, cuáles son nuestros anhelos. Dice Juan 12, 3, del 3 al 8, dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos proclamarán en las azoteas. No, es Juan 13. Se me perdió. Ay, perdón. 16. Perdón, me confundí con la palabra, pero es cuando la mujer unge con aceite. 12:3. 12. 12:3. La mujer quebra el alabastro, derrama el perfume, y hubo un hombre que se molestó porque ese perfume se debería de haber vendido y darlo a los pobres. Pero Jesús ya había dicho y había anunciado que era para su muerte, que esto estaba preparado para su muerte. Y quiero enfatizar esto porque es muy importante. Este hombre estaba preocupado más por las circunstancias que sucedían afuera, por su amor a sí mismo, de querer hacer algo que le apasionaba a él, no a la voluntad de Dios. Y esto nos tiene que poner a pensar. ¿Qué pudo haber pensado después? Porque solamente se perdió. No dice la palabra que de los que el Padre le dio, solamente uno se perdió. No dice ninguno.
de los que el Padre le dio, ninguno. O sea, que realmente ninguno se perdió. Y es aquí donde tenemos que aprender a ver que Judas no era. Y hay muchos en la iglesia que realmente no son del Señor, buscan lo suyo propio. Por eso, más adelante vamos a ir viendo cómo Jesús usa dos palabras griegas diferentes para la palabra guardar, tareo, que ahorita vimos, y la palabra guardé, pulasco. La primera habla de la protección por medio de la restricción y conlleva la idea de preservar o vigilar. Se usa a menudo en el Evangelio de Juan para referirse a guardar la palabra de Dios o los mandamientos del Señor. La segunda se refiere a protección de peligros externos. Es un acto de salvaguardar. Se usa en Lucas para describir al hombre fuerte que guarda su casa. Lucas 11:21. En conjunto, las palabras dan una descripción de la liberación completa de todos los peligros y de la seguridad eterna. Entonces, es una responsabilidad nuestra el meternos con Dios. Es una responsabilidad nuestra hacer la parte que a nosotros nos corresponde. El puritano Richard Baxter del siglo XVII da una pequeña ilustración conforme a esta parte de la Escritura y dice lo siguiente: los creyentes alabarán a Dios por toda la eternidad, porque Él escogió en su misericordia y los redimió por medio de la obra de su Hijo. No hicieron nada para obtener la salvación, por lo tanto, toda la gloria es de Dios. Pero quienes rechazan el Evangelio se condenan en el infierno. No pueden culpar a nadie, sino a ellos, después de haber suprimido voluntariamente con injusticia la verdad, recibirán el castigo que con justicia merecen por su rebelión. Y esto nos puede abrir un poco más el panorama. Judas rechazó el Evangelio. Los otros 11 discípulos, o más bien los 12 discípulos puestos delante de Jesús, ellos escucharon el Evangelio, ellos se arrepintieron, vinieron al Señor, lo recibieron, se convirtieron. Y aquí tenemos que ver algo muy importante. Jesús nunca les rogó que lo siguieran. Jesús nunca fue: ándale Pedro, ven, vamos. Mateo, levántate de ahí, sígueme, mira, te conviene. No, nada que ver de eso. Con los mensajes que hoy en día se dan. ¿Cuáles son los mensajes? Cristo te ama, tiene una respuesta para tu vida. Cosas semejantes. Cristo te ama. Mira, si tú vienes a Él, Él va a cambiar tu vida. Dale la oportunidad. El Evangelio, el día de hoy, lo minimizaron. El Evangelio de hoy lo descartaron de su nivel. Y es por eso que necesitamos conocer realmente cómo mucha gente y cómo el mismo Señor en esta oración le está pidiendo al Padre que los guarde, que los proteja. Y eso es lo que vamos a ver, porque hay algo muy importante, y esto lo dice en los siguientes versículos. Dice: pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Qué tristeza es ver, imagínate el pensamiento, ¿qué le pudo haber pasado a Judas? El rey, el que venía a salvarnos, pues va a morir. ¿Y qué va a pasar?
no entendió el mensaje. Su ambición lo llevó a algo más. Y el problema es que Judas no está en la oración, no está en la intercesión de Jesús con el Padre por sus discípulos. Él ya había partido a hacer lo que le tocaba hacer la otra parte. ¿Por qué? Ya había dejado entrar al enemigo. Y hay algo muy importante sobre que Jesús no ruega que nos quiten del mundo. Y quiero ilustrarte esto más o menos para poder entender, poder explicar un poco esto. Imagínate que un hombre venga con nuestro pastor, con Aarón, o vamos a ponerlo con el pastor Rodrigo porque es más grande la congregación, y que le diga: pastor, traigo un proyecto muy bueno y quiero hacer un barrio exclusivo para puros cristianos de tu congregación. Mira, pues ya no va a haber desconfianza, vamos a bardear alto para que nadie entre y que vivan completo, ya no va a estar la música alta, ya no va a haber ladrones, pueden dejar las cosas ahí, las llaves del carro pegadas, los recibos, el cartero los puede tirar en la de esta y no va a pasar nada. Es algo se escucha muy bonito, pero no es lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Él está rogando que no nos quite del mundo. Él está rogando que no nos lleve, o sea, que no nos saque del mundo. Y quiero explicarte esto, quiero decirte que donde tú estás, ahí te quiere tener el Señor. Donde tú vives, te quiere tener el Señor. ¿Y por qué te quiere tener ahí? Para que se haga su voluntad. Y creo que es algo muy importante, que lo puedes ver al principio de la Escritura, cuando dice que Él manifestó el nombre a los discípulos. Les he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y eso es muy importante. Eso es muy importante para ti y para mí el día de hoy. Eso es muy importante para la iglesia de hoy. Para la iglesia de Cristo. Ojo, para la iglesia de Cristo. Porque en Juan nos habla del amor de Jesús que Dios tiene para con nosotros. Juan habla de un amor que va mucho más allá de nuestro entendimiento. Cuando tú llegases al lugar donde vives, o si siempre que haya gentes, vecinos, que no te caigan bien. Pero Jesús había orado ya por ti y por mí. ¿Por qué? Porque Él dice y ruega que nos guarde del mal. Dios nos va a guardar del mal. Y nos da a entender, que entendamos que realmente nosotros no somos del mundo. Porque Jesús no es del mundo. Y si Jesús no es del mundo, y si nosotros somos el regalo de Jesús, y Él nos tomó, nos adoptó como hijos, entonces no creo que el Hijo quiere que estemos arraigados en el mundo. Pues de ahí nos sacó. Y eso es muy importante. Ver tal punto que esta parte de la oración es muy importante. Así que mi hermano y mi hermana, gózate con lo que Dios te ha dado a tu alrededor. Y es muy importante porque hay muchos regalos el día de hoy que todavía no han sido entregados a Jesús. Y ellos también necesitan ser regalados a Jesús. Y eso lo va a hacer por medio de ti y por medio de mí, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo de salvación. Y esto nos tiene que llevar a la oración. Esto nos tiene que llevar a la intercesión, porque hay muchos que todavía no conocen al Señor. ¿Qué privilegio tienen los discípulos? Porque ahora, a pesar de esto, fíjate, algo clave
que el por qué el Padre, por qué Jesús no quiere que lo saquen del mundo. ¿Cómo se va a manifestar todo esto? ¿Cómo se va a llevar? Pues ahora vamos a escuchar el segundo punto de la petición de que Él ora por la santificación, por la pureza de la santificación. Y dice, versículo 17 al 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús continuó pidiendo al Padre la santificación y la purificación de los discípulos, en tanto se preparaban para predicar la verdad al mundo. No era suficiente salvaguardarlos de los males externos, también debían conformarse internamente más y más al Hijo, aunque ya hayan sido limpiados. En cuanto a la salvación, Juan 15:3, aún necesitaban lavar sus pies ocasionalmente de la mugre de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. El instrumento de la santificación es la palabra de Dios revelada en las Escrituras, contenidas en los testamentos tanto antiguo como en el nuevo, cuya totalidad es verdad. La palabra de Dios y la verdad son sinónimos. Te voy a dar un comentario respecto a esto de Lesky. Dice, tu palabra es verdad, certifica la infalibilidad, la palabra, sin ninguna excepción de ella. La prenda santa de la palabra no tiene remiendos, no tiene roturas de errores. Entiendan errores que hoy deben coserse. Tu palabra quiere decir que toda ella, la palabra del Antiguo Testamento, que Jesús aprobó una vez tras otra, más la revelación que Jesús añadió en persona con la promesa y preservación perfecta a través del Paracleto, del Espíritu Santo. Te das cuenta que es muy importante la palabra. Te das cuenta dónde realmente el Señor estaba rogando que no nos quitara del mundo, sino que nos cuidara del mal. Quiero que te des cuenta de esto. Es muy necesario la palabra de Dios. Necesitamos empaparnos de la palabra de Dios. Habiendo sido justificados por medio de la fe en Él, se conformarían ellos más y más a la imagen perfecta de nuestro Señor. Romanos 8, 29, 30. Y es ahí donde realmente podemos ver un poquito el panorama de la responsabilidad que hay en los discípulos de Jesús. Hermano, no te fijes si uno obra y el otro no obra. Tú y yo tenemos que poner atención y estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Es tu responsabilidad y la mía abrazar el Evangelio, apropiarnos de él, irnos al arrepentimiento, vestirnos de su justicia y que su juicio sea puesto en nuestras vidas. Y de ahí empezamos y empecemos a orar, empezamos a interceder, porque es una obra de intercesión por los que todavía no conocen al Señor. Y esto se hace cada vez más y más y más santificado, más clara la imagen de Cristo cuando usted y yo pasamos tiempo en oración, tiempo con el Señor y en su palabra. Enamórate de tu palabra, enamórate de esa revelación, deja que el Señor ministre cada uno de las cosas que Él tiene reveladas, que van a ser iluminadas en tu vida a través del Espíritu Santo. Por eso es muy importante ver el tercer punto, donde realmente es la raíz de la verdadera unidad. Ahora Jesús
va a orar por la unidad de la iglesia. Estos primeros discípulos, con el poder del Espíritu Santo, en Hechos 1:8 y en Hechos 2, del 1 al 4, comenzaría la cadena de testigos de continuar inquebrantablemente hasta hoy día. Todo el éxito evangélico de la iglesia es y el resultado de la petición del Señor en el versículo 20, donde dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Y es en un futuro de tanto cercano como lejano, esta petición garantizaba el establecimiento exitoso de la iglesia y el éxito de su ministerio evangélico. Desde los tiempos apostólicos hasta el presente, Jesús declaró: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y quiero pararme un poquito aquí porque este es uno de los versículos que desafortunadamente mal interpretados, mal oídos, lo hacen en la iglesia tradicional. ¿Y por qué digo esto? Porque se refieren y le dan mucha importancia a un hombre más que al Señor. Y si el mismo Pedro estuviera en nuestros días, él mismo daría testimonio de lo que Jesús, y él mismo daría testimonio de lo que sus ojos vieron, que no se trataba de él, sino que no era de una denominación, sino que era una iglesia universal de Cristo. Y digo universal porque ha sido generacional. No se quedó en un solo lugar, sino que a nivel global fue corriendo la palabra. No se quedó nada más en Jerusalén ni en Judea, sino que ha llegado hasta el día de hoy a nuestras vidas en Latinoamérica, y todavía faltan en algunos lugares. Y la petición por la unidad, a pesar de las diferencias denominacionales externas, todos los cristianos verdaderos están unidos espiritualmente por la regeneración, en su creencia de que la salvación es por la sola gracia, mediante sola fe, solamente en Cristo, y su compromiso con la autoridad absoluta de las Escrituras. Y me acuerdo mucho de la palabra sola, porque es una de las cosas que Martín Lutero compartía: sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo la Escritura, y soli Deo gloria, solamente a Dios la gloria. Hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El único Dios verdadero es el gobernante soberano de todas las cosas, incluyendo la iglesia. Podemos ver la unidad de la naturaleza por la que Cristo oró, refleja la unidad del Padre y el Hijo expresadas en sus palabras: tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Por causa de su unidad con el Padre, Jesús afirmó en Juan 5:16 tener la misma autoridad, el mismo propósito, poder, honra y naturaleza que el Padre. Sorprendente afirmación de la deidad total e inigualdad con Dios enfureció tanto a sus oponentes judíos que buscaban matarle. La relación única intratrinitaria de Jesús con el Padre confirman el patrón de la unidad de los creyentes en la iglesia. ¿Y por qué es muy importante la unidad? ¿Y qué tipos de persona? Fíjate,
quiero llevarte a Primera de Corintios 1:27. ¿Y por qué te quiero llevar ahí? Porque es algo que debemos de entender, que muchas veces nosotros no lo entendemos el por qué, pero es muy importante. Y Dios conocía el carácter de los discípulos. Él conocía los corazones de cada uno de ellos, como conoce tu corazón y conoce mi corazón. Primera de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y hermano, hermana, te tengo una buena noticia. Tú y yo calificamos ahí, en esas partes. Y si el Señor nos escogió y nos está pidiendo, es porque como iglesia también tenemos la misión de que todos seamos uno en Jesús como iglesia. Y quiero que te pongas a meditar ahí donde estás, que durante este día Dios te haga reflexionar, te haga ver tu condición, si realmente estamos unidos uno con Jesús como iglesia. Y claro, también voy a ser, y Dios ha tratado conmigo, porque todos tenemos detalles, pero que Dios va puliendo. Y quiero compartirte esto que es muy importante, porque uno de las partes de nosotros como iglesia es, como misión, es que seamos uno en Jesús. El propósito grande y maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia es uno solo, donde Jesús venga y repose en cada uno de nosotros. Pero tiene que haber en ellos una vida resucitada, una vida de adoración y una vida de servicio. Hermanos, si tú vas entendiendo poco a poco lo que Dios ha estado llevándonos constantemente, semana tras semana, me ha tocado compartir a mí y le ha tocado compartir a mis hermanos diferentes temas, pero están relacionados en un solo propósito. Y creo que nos está llevando al aposento alto para salir de ahí y empezar ese era el punto, que los discípulos iban a esperar la promesa del Consolador, que el Paracletos iba a empezar a hacer a través de ellos. Y es por eso que el objetivo de quien sea parte del cuerpo de Cristo, por medio de la fe en Él, debe hacer su parte para mantener la visibilidad completa de la unidad que poseen los creyentes. Como Pablo lo escribió en el libro de los Efesios 4, 1 al 3, y quiero que me acompañes para que puedas revisarlo qué parte tan esencial Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, de la paz. Hermano, hermana, qué privilegio es que de lo vil, de lo menospreciado, como Dios nos ha reconocido, nos dio a alguien que realmente está haciendo una obra, que solamente a través de Él puede llegar a ser esta unidad. No nos está mandando a ignorar lo que está sucediendo, nos está mandando a hacer lo que Dios está viendo que hay en la iglesia. La apasionada petición final de la oración de Cristo es que aquellos que el Padre le ha dado puedan estar con Él en su gloria eterna celestial. Quiero que pues a través de este día usted lo pueda ver parte de esto. Dice los últimos
de este 3 versículos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Puedas revisar Romanos 5, del 8 al 10, y puedas meditar, porque esta es parte del sello de la oración, que no solamente se va a acabar en algo sin esperanza, sino que decir, bueno, pues ya predicamos, ya se convirtieron, ya se llenan las iglesias, guau, se mueren y pum. No. Quiero creer con todo mi corazón que nuestros hermanos que acaban de partir, Tomás, Don Víctor, Jesús Valenzuela, esa parte que ellos pasaron es que Jesús oró en el aposento alto. Jesús quiere que veamos su gloria. Perdón. Hay cosas que realmente no entiendo de lo que está escrito, pero está escrito y necesitamos verlo. Y es muy probable que usted no lo entienda, pero necesitamos leerlo, necesitamos empezarlo a ver, porque no se trata de nosotros, sino se trata del Creador. Y esa es parte de su voluntad, que le conozcamos a Él. Jesús también pidió que sus seguidores pudieran ver la gloria que el Padre le había dado. Cierto que en la encarnación de Cristo, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Juan 1:14. Pero esa gloria estaba velada en su carne. Filipenses 2 del 5 al 8. Solamente en el cielo se manifestará por completo a su pueblo cuando le vean tal y como es, como lo dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Le vamos a ver tal como Él es. No te sabría decir lo que mis hermanos que partieron, cuál fue su rostro, cuál fue su cara, porque podemos dar cara de emoción de algo aquí terrenal y te emocionas. Pero nuestro propósito y el propósito del Señor debe de ser unido en uno solo, y es lo que el Señor quería, que conociéramos su gloria. Los últimos versículos de esta magnífica oración resuman la confianza de Cristo le concedería sus peticiones. Dios es justo en todo lo que hace. Sus juicios, obra, ordenanza y palabras son justas. Sus peticiones no eran por el mundo que habían conocido al Padre. Por lo tanto, no tenían derecho a recibir su cuidado especial o la intercesión del Hijo sin la fe de Jesucristo. Los pecadores solo enfrentarán un juicio eterno. Jesús lo advirtió en Juan 3:18. También ha dado a conocer el nombre del Padre a sus seguidores. Hermanos, quiero aclarar algo y quiero creer con todo mi corazón que, al igual de mi convicción y a las de ustedes, podamos estar de acuerdo en esto, que tú y yo
Antes de nuestra conversión conocíamos a un Jesús a una manera muy diferente a la que ahora en día el Padre nos reveló en nuestros corazones, y que el Espíritu Santo nos muestra a través de su palabra quién es el verdadero Jesús que quería el Padre que conocieran y que le reconocieran y que le recibieran y que creyeran en él. Los cuales conocieron que el Padre lo había enviado. Su objetivo es que incluso aumentar el amor con que el Padre ha amado a Cristo, y que al conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, sean llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. El amor de Dios se derrama en los creyentes en la salvación. Romanos 5:5. Continúa en ellos porque su morada está en Cristo. Juan 14:23. Y se cumple perfectamente para ellos en el cielo, como se les ha cumplido a nuestros hermanos que ya partieron. Las peticiones de Cristo en esta oración, la más grande de todas, se puede resumir en 7 palabras. El Señor oró por la preservación de los creyentes. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Versículo 11. Por su gozo, que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Versículo 13. Por liberación, que los guardes del mal. Versículo 15. Santificación, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 17. Por la unificación, que todos sean uno. Asociación, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Versículo 24. Y en el mismo versículo 24, glorificación, que vean mi gloria. Es muy importante este tema que pasó en el aposento alto. Es muy importante saber que nuestras vidas puedan realmente ver y ser reflejadas a lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a ir viendo? ¿Cómo podemos concluir a nuestras vidas? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo a nuestras vidas? Necesitamos llevar una vida de oración, de intercesión. La iglesia necesita estar unida. Es muy importante que tú como padre, que nosotros como padres, aunque yo y mi esposa no tengamos hijos, pero los anhelamos, ya sea que Dios nos bendiga o que por medio de la fertilidad, por medio en el vientre de mi esposa, o ya sea que adoptemos. Pero deseamos ser padres. Pero es nuestra responsabilidad enseñarle, instruir a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué nos estamos enfocando? Hermanos, hoy en día podemos ver que realmente los deseos en la generación que se está levantando sobre los hijos están más deseando ser licenciados, ser abogados, tener un vínculo de trabajo. Sí quieren ir a la iglesia, siguen estando enamorados del mundo. Y Jesús los había sacado del mundo en que ellos vivían para ponerlos en algo nuevo, como dice 2 de Corintios 5:17, que las cosas viejas ya habían pasado, todas iban a ser nuevas en Cristo Jesús. Y necesitamos recordar, necesitamos entender que nosotros ya no le pertenecemos al mundo.
¿Qué quiero decir? ¿Que vamos a dejar de trabajar? No, sino que nosotros como padres no debemos de hacer la parte que nos corresponde, pero debemos amar más la instrucción que el Señor oró, porque Él oró por nosotros para poder interceder, por ir por los que no están, oró por la unidad de la iglesia, oró por su gloria, que es lo importante, que lo que vamos a hacer aquí no va a ser en balde. Lleva un reconocimiento en honor a nosotros, mucho más allá de lo que nosotros merecemos. Necesitamos entender lo que Judas Iscariote pasó. Y la pregunta es sobre nuestros hijos. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? Estás viendo que ellos, a pesar de que estén pequeños, anhelen ellos la palabra de Dios. ¿Y qué estás haciendo tú para que como padre anhelen ellos? La iglesia necesita estar unida para cuando vengan los regalos que el Padre tiene para Cristo. Necesitamos recibirlos en amor y ellos necesitan ver un amor mucho más grande. Necesitamos dejar al mundo para estar atendiendo. Necesitamos que Dios nos ayude a despojarnos de nuestras pasiones, de toda distracción. Quiero terminar orando. Espero que esto el Señor pueda ser glorificado en tu vida y en la mía, en tu casa y en mi casa, que sea glorificado en la iglesia, que sea glorificado en la vida de nuestro pastor. ¿En qué necesitamos trabajar? Jesús ya oró. No es por tus oraciones o las mías que estamos aquí, es porque Jesús intercedió por los discípulos, intercedió por los apóstoles, intercedió por los que el Padre le dio primeramente. Y el Espíritu se manifestó de una manera tan especial que ya no se va a volver a manifestar de la misma manera, porque ya lo hizo, era ahí, de ahí iba a iniciar todo. Necesitamos meternos a la palabra de Dios. Padre justo, así como Jesús oró, necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos como iglesia, Padre, ser menos de nosotros, menos egoístas, menos murmuradores, menos orgullosos. Necesitamos amar tu obra de redención, de santificación en nuestras vidas. Padre, sin tu poder, sin tu espíritu, no vamos a poder, Señor. No te olvides de lo que Jesús oró por nosotros. Señor, ayúdanos, necesitamos, Señor. Necesitamos que el fruto que hay en nuestras vidas sea reflejado también en los demás, como Jesús se lo hizo manifestar a sus discípulos, que aprendiéramos de Él, que su corazón era manso y humilde. Padre, que la gente, que los nuevos creyentes vean en tus hijos la humildad y la mansedumbre, que puedan verte a ti más que a nosotros. Necesitamos sabiduría para conducirnos como iglesia sabiamente, para conducirnos como personas sabiamente, para conducirnos para con nuestros hijos sabiamente. Señor, aviva el fuego de tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos para que nuestros hijos amen más tu palabra que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecerles hoy en día.
Queremos poner, Señor, a nuestro pastor para que tú le sigas dando sabiduría y puedas seguirlo dando la dirección, la voluntad que tú quieres llevar a Centro Cristiano del Rey conforme a tu voluntad. Permite, Señor, permite que tu pueblo te adore, te exalte, te glorifique, no solamente en la iglesia, sino también con nuestros vecinos, también con nuestras familias, que ellos puedan hablar, que ellos puedan verte a ti, más que a nosotros. Líbranos de nosotros mismos, Señor, no queremos más de nosotros. Si las cosas viejas pasaron, Señor, muéstranos las nuevas. Gracias. Gracias, Señor, porque tu voluntad y tu propósito y tu anhelo es que estemos contigo. Y este es nuestro anhelo. Ver tu gloria, Jesús. La iglesia dice, ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Te necesitamos. Gloria, gloria, gloria al Rey de justicia, al Rey de salvación. No a nosotros mismos, sino dar gloria a tu nombre. Al único que es santo, santo, santo y digno de ser alabado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, que pases muy buenas tardes, que el Señor te bendiga. Recuerda algo muy especial. Estamos vivos para Cristo. Bendiciones a sus vidas.